¿Qué convierte a simples pescadores en santos y a santos en guerreros? Esta es la historia extraordinaria de cómo una antigua leyenda se transformó en la orden militar más poderosa de la España medieval, protegiendo durante siglos el camino más famoso de la cristiandad. Galilea, año 30 después de Cristo. Las redes pesadas se balancean bajo el sol mediterráneo mientras dos hermanos, Santiago y Juan, reparan sus aparejos junto al lago. No imaginan que uno de ellos se convertirá en el patrón de España y en el grito de guerra de miles de caballeros. Santiago el mayor, hijo de Zebedeo, era uno de esos hombres rudos que el mar había forjado con manos callosas y corazón firme. Cuando Jesús lo llamó desde la orilla, dejó todo atrás: las redes, los barcos, la seguridad de una vida predecible. Se convirtió en uno de los 12 apóstoles, formando parte del círculo más íntimo junto a Pedro y su hermano Juan. Los evangelios nos cuentan que presenció momentos únicos: la transfiguración en el monte Tabor, la agonía en Getsemaní, los milagros que cambiarían el mundo. Pero Santiago tenía un carácter explosivo que le valió el apodo de Hijo del Trueno. Era impulsivo, ambicioso, capaz de pedir fuego del cielo contra los samaritanos que rechazaron a Jesús. Esta personalidad fogosa lo convertiría, paradójicamente, en el santo perfecto para una España que durante siglos tendría que luchar por su supervivencia. Después de la crucifixión y resurrección de Cristo, Santiago emprendió la misión más audaz de su vida: predicar el Evangelio en Hispania, en los confines occidentales del mundo conocido. El viaje a Hispania no fue una decisión casual. Las fuentes apócrifas sugieren que Santiago siguió las antiguas rutas comerciales fenicias, llegando hasta Galicia, donde las costas atlánticas marcaban el fin de la tierra. Allí, en pueblos de pescadores similares a su Galilea natal, plantó las primeras semillas del cristianismo español. Pero su misión fue breve. Hacia el año 44, el rey Herodes Agripa lo mandó ejecutar en Jerusalén, convirtiéndolo en el primer apóstol mártir. Era el comienzo de una leyenda que tardaría 8 siglos en manifestarse. La muerte de Santiago pareció el final de una historia, pero en realidad era el prólogo de una epopeya que transformaría la península ibérica. Sus discípulos Teodoro y Atanasio, según la tradición, no podían aceptar que el cuerpo de su maestro quedara abandonado. En una decisión que desafió la lógica y abrazó la fe, robaron el cadáver y lo embarcaron en una nave de piedra sin velas ni remos, confiando en la providencia divina para llevarlo de vuelta a Hispania. 7 días después, según cuenta la leyenda, la barca llegó milagrosamente a las costas de Padrón, en Galicia. El entierro de Santiago se mantuvo en secreto durante siglos. Sus discípulos lo sepultaron en un lugar apartado, marcado solo por una lápida sencilla que las malezas fueron cubriendo con el paso del tiempo. Los siglos de dominación romana, las invasiones bárbaras y la conquista musulmana sepultaron también la memoria del apóstol. Pero las estrellas, según dicen, nunca olvidaron dónde descansaba el pescador de Galilea, que se había convertido en el primer misionero de España. Y en el momento más oscuro de la historia ibérica, cuando los cristianos parecían destinados a desaparecer bajo la media luna islámica, las estrellas comenzaron a brillar sobre un campo perdido en Galicia. En las brumas del alba del siglo IX, un ermitaño llamado Pelayo observa algo extraordinario: una lluvia de estrellas que cae sobre un campo baldío. No sabe que está a punto de cambiar el destino de España para siempre. Pelayo era uno de esos hombres santos que habían elegido la soledad como camino hacia Dios. En su ermita cerca de Iria Flavia, pasaba las noches en oración y contemplación, ajeno a los rumores de guerra que llegaban del sur, donde los ejércitos musulmanes consolidaban su dominio sobre la península.
Era el año 813 y Asturias representaba el último bastión cristiano en un mar de conquista islámica. Pero aquella noche, mientras rezaba sus laudes habituales, Pelayo vio algo que lo dejó sin aliento. Una cascada de luz celestial que parecía dirigirse hacia un bosque cercano, iluminando la oscuridad como si el mismo cielo quisiera señalar algo importante. Durante varias noches consecutivas, el fenómeno se repitió. Las estrellas no solo brillaban, sino que parecían danzar sobre un punto específico del terreno, creando una columna de luz que se extendía desde la tierra hasta las alturas. Pelayo, convencido de que presenciaba una manifestación divina, decidió investigar. Acompañado por otros monjes y vecinos de la zona, se dirigió al lugar señalado por las estrellas. Allí, entre la maleza y los árboles centenarios, encontraron los restos de una construcción antigua y, excavando cuidadosamente, descubrieron 3 sepulcros de mármol que el tiempo había preservado milagrosamente. El obispo Teodomiro de Iria Flavia fue llamado inmediatamente para examinar el hallazgo. Era un hombre culto, conocedor de las antiguas tradiciones cristianas, y cuando contempló los sarcófagos, especialmente el más grande y ornamentado del centro, una certeza absoluta llenó su corazón. Habían encontrado los restos del apóstol Santiago y sus discípulos Teodoro y Atanasio. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por el reino asturiano. Alfonso II el Casto, rey de Asturias, al recibir la noticia, comprendió inmediatamente la trascendencia del descubrimiento. Alfonso II no era solo un rey, era el símbolo de la resistencia cristiana en una época de desesperación. Cuando supo del hallazgo de la tumba apostólica, tomó una decisión que marcaría la historia. Se convertiría en el primer peregrino oficial del Camino de Santiago. Acompañado por su corte, emprendió el viaje desde Oviedo hasta el lugar del descubrimiento, un trayecto que se conocería como el Camino Primitivo. Su peregrinación no fue solo un acto de fe personal, sino una declaración política. España tenía un protector celestial y la resistencia cristiana contaba con la bendición divina. El lugar del descubrimiento recibió el nombre de Campus Stellae, el campo de las estrellas, que evolucionaría hasta convertirse en Compostela. Alfonso II ordenó la construcción de una primera iglesia sobre la tumba, un modesto templo que sería el embrión de la futura catedral. Pero más importante aún, estableció las bases de lo que se convertiría en el fenómeno de peregrinación más importante de la Europa medieval. La noticia del hallazgo traspasó las fronteras de Asturias y llegó hasta los confines de la cristiandad. Santiago, el apóstol que había predicado en España, había regresado para liderar la reconquista espiritual y militar de la península. El milagro de las estrellas no solo había revelado una tumba, había encendido la llama de la esperanza cristiana en los momentos más oscuros de la historia española. Clavijo, 23 de mayo de 844. Las tropas cristianas de Ramiro I están a punto de ser aplastadas por un ejército musulmán muy superior. De repente, un jinete vestido de blanco aparece en el cielo, blandiendo una espada flamígera. Santiago y Sierra España resuena por primera vez en la historia. La transformación de Santiago de pescador a guerrero celestial no fue inmediata. Durante las primeras décadas, después del descubrimiento de su tumba, el apóstol era venerado principalmente como un santo protector y guía espiritual. Pero España medieval era una tierra en constante guerra, donde la supervivencia dependía tanto de la fe como de la espada. Los reinos cristianos del norte, asfixiados por las razias musulmanas y obligados a pagar tributos humillantes, necesitaban no solo un santo, sino un campeón divino que liderara sus batallas. La batalla de Clavijo, aunque envuelta en leyenda y posiblemente situada cronológicamente en época posterior,
representa el momento mítico en que Santiago el Pescador se convirtió en Santiago Matamoros. Según la tradición, Ramiro I de León se enfrentaba a las tropas de Abderramán II en condiciones desesperadas. La noche anterior a la batalla, el rey cristiano tuvo una visión. Un hombre majestuoso montado en un caballo blanco se le apareció, identificándose como el apóstol Santiago y prometiendo su ayuda en el combate. «Mañana vencerás a los musulmanes con mi ayuda», le prometió el santo guerrero. La mañana siguiente, cuando las fuerzas cristianas parecían destinadas a la derrota, sucedió lo imposible. Los cronistas describen cómo Santiago apareció en el campo de batalla montado en un caballo blanco, blandiendo una cruz como espada y masacrando a los enemigos de la fe. Su grito de guerra, «Santiago y cierra España», se convirtió en el grito de batalla de todos los ejércitos cristianos posteriores. La expresión «Cierra España» significaba «Carga España», una llamada a cerrar filas y atacar sin cuartel. La victoria fue tan completa que se estableció el voto de Santiago, un impuesto que todos los territorios reconquistados debían pagar en agradecimiento al apóstol guerrero. Esta aparición militar de Santiago no era casual, respondía a una necesidad psicológica y estratégica de los reinos cristianos. Frente al concepto musulmán de jihad o guerra santa, los cristianos necesitaban su propia versión de la guerra bendecida por Dios. Santiago Matamoros les proporcionó exactamente eso. Un santo que no solo intercedía en el cielo, sino que descendía personalmente a luchar junto a sus fieles. Las crónicas posteriores multiplican las apariciones del apóstol guerrero en batallas decisivas: Simancas, Acinas, Coimbra. En cada victoria cristiana, los soldados juraban haber visto al jinete blanco cargando en primera línea. La iconografía de Santiago Matamoros se extendió rápidamente por toda la España cristiana. En iglesias, retablos y manuscritos, aparecía representado como un caballero medieval, aplastando bajo los cascos de su caballo a guerreros sarracenos. Esta imagen, que hoy puede resultar problemática por su contenido bélico, representaba en su época la encarnación perfecta de la idea de reconquista, la fe cristiana militante que recuperaría palmo a palmo el territorio perdido. Santiago se había convertido en algo más que un santo. Era el símbolo viviente de la resistencia española, el guerrero celestial que garantizaba que tarde o temprano las campanas volverían a sonar donde ahora resonaba el llamado del muezín. Su transformación estaba completa, del pescador de Galilea al campeón de España, preparando el terreno para que surgieran órdenes de caballeros que llevaran su nombre y su espíritu de lucha hasta los últimos rincones de la península. Reino de León, año 1170. 13 caballeros se arrodillan ante un altar donde brilla la cruz roja de Santiago. Han tomado una decisión que cambiará sus vidas: proteger a los peregrinos del camino y luchar por la cristiandad. No saben que están fundando la orden militar más poderosa de España. La idea nació en las mentes de hombres curtidos por la guerra, pero tocados por la fe. Pedro Fernández de Castro, noble leonés de sangre real, había visto demasiadas cosas en los campos de batalla de la Reconquista: peregrinos asesinados por bandoleros, caravanas cristianas atacadas por incursores musulmanes, el camino de Santiago convertido en una ruta peligrosa que solo los más valientes se atrevían a recorrer. Era 1170 y aunque las victorias cristianas se sucedían, el territorio recién conquistado seguía siendo tierra de nadie. Un espacio donde la ley del más fuerte prevalecía sobre cualquier autoridad real o eclesiástica. Pedro Fernández no estaba solo en su preocupación. A su alrededor se había formado un círculo de caballeros que compartían su visión:
Hombres como Rodrigo Fernández, Fernando Escaño y otros nobles leoneses que habían combatido en las fronteras y conocían de primera mano los peligros que acechaban a los cristianos en los territorios recién conquistados. Estos caballeros habían observado con admiración el trabajo de otras órdenes militares, como los templarios y los hospitalarios en Tierra Santa, pero sentían que España necesitaba sus propios defensores, hombres que conocieran el terreno, las costumbres y los enemigos específicos de la península. La fundación oficial de la orden tuvo lugar en un momento de tensión política entre los reinos de León y Castilla. Fernando II de León y Alfonso VIII de Castilla disputaban la hegemonía sobre los territorios conquistados, y cada uno buscaba apoyos entre la nobleza militar. Los 13 caballeros fundadores, liderados por Pedro Fernández de Castro, tomaron inicialmente el nombre de Caballeros de Cáceres, en honor a la plaza fuerte que habían ayudado a conquistar. Pero pronto comprendieron que necesitaban un patrocinio más poderoso, una protección que trascendiera las rivalidades políticas terrestres. La elección de Santiago como patrón no fue casualidad. Era el santo guerrero por excelencia, el apóstol que había aparecido en las batallas más decisivas de la Reconquista. Adoptar su nombre significaba heredar su espíritu combativo y su compromiso con la defensa de la cristiandad. Pero también implicaba asumir una responsabilidad específica, la protección del Camino de Santiago, la ruta de peregrinación que llevaba su nombre y que se había convertido en el símbolo de la unidad cristiana europea. Los caballeros entendían que proteger a los peregrinos era una forma concreta de servir a Santiago y de contribuir a la causa de la Reconquista. La estructura inicial de la orden reflejaba las necesidades prácticas de su misión. Establecieron su primera encomienda en Uclés, una fortaleza estratégicamente situada para controlar las rutas que conectaban Toledo con Cuenca. Desde allí, organizaron patrullas regulares que escoltaban a grupos de peregrinos. Establecieron posadas seguras en puntos estratégicos del camino y crearon una red de información que les permitía anticiparse a los ataques de bandoleros y raiders musulmanes. Pedro Fernández de Castro fue elegido como primer maestre, iniciando una tradición de liderazgo que combinaría la autoridad militar con la responsabilidad espiritual. Los 13 caballeros originales habían puesto en marcha algo que crecería hasta convertirse en una de las instituciones más poderosas de la España medieval. Pero en aquel momento de 1170 eran simplemente hombres de fe y espada dispuestos a arriesgar sus vidas por proteger a otros hombres de fe que peregrinaban hacia la tumba del apóstol guerrero. Roma, 1175. En los pasillos del Vaticano, el Papa Alejandro III sostiene entre sus manos una carta que llegó desde España. 13 caballeros leoneses solicitan su bendición para formar una orden militar dedicada a Santiago. El pontífice no imagina que está a punto de autorizar la creación de la orden más influyente de la península ibérica. El camino hacia el reconocimiento papal no fue sencillo. Los caballeros de Santiago entendían que sin la autorización de Roma, su orden sería simplemente una cofradía militar más entre las muchas que surgían y desaparecían en la turbulenta España del siglo XII. Necesitaban algo más, el respaldo de la máxima autoridad de la cristiandad, una legitimidad que trascendiera las fronteras políticas y les permitiera operar tanto en León como en Castilla, en Portugal como en Aragón. La Iglesia, por su parte, había aprendido a valorar el papel de las órdenes militares en la defensa de la fe, especialmente después del éxito de los templarios y hospitalarios en las cruzadas. El primer paso llegó en 1171, cuando el cardenal Jacinto Bobone, futuro Papa Celestino III, visitó España en misión diplomática. Los caballeros de Santiago aprovecharon su presencia para presentar su caso.
Eran hombres dispuestos a combinar la vida religiosa con la militar, siguiendo el ejemplo de las órdenes de Tierra Santa, pero adaptándose a las necesidades específicas de la península. El cardenal, impresionado por su dedicación y por la urgente necesidad de proteger a los peregrinos del Camino de Santiago, les otorgó una primera regla provisional que establecía los fundamentos de su organización. Pero la confirmación definitiva llegó 4 años después, cuando Alejandro III, uno de los papas más influyentes del siglo XII, promulgó la bula Benedictus Deus el 5 de julio de 1175. Este documento no solo reconocía oficialmente a la Orden de Santiago, sino que le otorgaba privilegios extraordinarios: exención de diezmos en tierras conquistadas, derecho a tener capellanes propios, independencia respecto a las autoridades diocesanas locales y, lo más importante, autorización para combinar la vida monástica con el matrimonio bajo ciertas condiciones específicas. Esta última concesión era revolucionaria. Mientras que otras órdenes militares exigían celibato absoluto a sus miembros, los caballeros de Santiago podían casarse, aunque con restricciones significativas. Los caballeros casados debían observar castidad en determinadas épocas del año: Adviento, Cuaresma, vísperas de fiestas importantes. Sus esposas debían ser cristianas de origen noble, y los hijos no podían heredar automáticamente la condición de caballeros de la orden. Esta flexibilidad respondía a una realidad práctica. La reconquista española necesitaba guerreros permanentes que pudieran establecerse en los territorios conquistados y repoblarlos, algo difícil de lograr con monjes soldados célibe. La regla definitiva adoptada por la orden fue una versión adaptada de la regla de San Agustín, considerada menos severa que la de San Benito seguida por los templarios. Esto permitía mayor flexibilidad en la vida comunitaria sin sacrificar la disciplina espiritual. Los caballeros debían rezar las horas canónicas, ayunar en los períodos establecidos, obedecer a sus superiores y mantener un estilo de vida austero. Pero también tenían obligaciones militares específicas: entrenar regularmente en el uso de armas, mantener sus equipos de guerra en perfecto estado y estar dispuestos a acudir inmediatamente a cualquier llamada del maestre para defender la cristiandad. La estructura organizativa establecida por la regla papal dividía a los miembros en varias categorías: caballeros, la élite militar de origen noble; clérigos, responsables de los servicios religiosos; sargentos, combatientes de origen no noble; y más tarde se añadirían las canonesas, mujeres nobles dedicadas al cuidado de peregrinos enfermos. Esta diversidad estructural permitió a la orden adaptarse a diferentes necesidades sociales y expandirse rápidamente por toda la península. El reconocimiento papal había transformado a 13 caballeros leoneses en una institución oficial de la cristiandad, con derechos, privilegios y responsabilidades que los convertirían en uno de los poderes más influyentes de la España medieval. Uclés, 1171. En el scriptorium del monasterio, un monje iluminador duda sobre qué símbolo dibujar en el manuscrito que relata las hazañas de los nuevos caballeros. Finalmente, toma su pincel y dibuja una cruz roja que parece una espada. No sabe que acaba de crear uno de los emblemas más reconocibles de la historia española. La creación del símbolo de la Orden de Santiago no fue casual, sino el resultado de una profunda reflexión teológica y militar. Los caballeros fundadores necesitaban un emblema que reflejara su doble naturaleza: monjes y guerreros, defensores de la fe y combatientes de primera línea. La cruz, símbolo universal del cristianismo, era evidente, pero debía ser diferente a las utilizadas por otras órdenes militares. Los templarios habían adoptado la cruz paté roja, los hospitalarios la cruz de 8 puntas, y los caballeros de Santiago necesitaban algo que los distinguiera claramente en el campo de batalla.
La inspiración llegó de la propia iconografía de Santiago Matamoros. En las representaciones del apóstol guerrero, aparecía blandiendo una espada flamígera que cortaba el aire como un rayo divino. ¿Por qué no fusionar la cruz y la espada en un solo símbolo? La cruz de Santiago tomó así su forma distintiva. Los brazos superiores se estrechaban como los gavilanes de una espada, mientras que el brazo inferior se alargaba formando la empuñadura. El color rojo, que simbolizaba la sangre de Cristo y el martirio, también representaba la sangre derramada por los caballeros en defensa de la fe. Pero el símbolo encerraba significados más profundos que solo los iniciados comprendían. La forma de espada recordaba que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, según la epístola a los Hebreos. Los 4 brazos representaban las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que todo caballero debía cultivar. El rojo intenso evocaba el fuego del Espíritu Santo que había descendido sobre los apóstoles en Pentecostés, convirtiendo a pescadores en evangelizadores del mundo. Para los caballeros de Santiago, portar este símbolo significaba asumir la herencia apostólica de su patrón. La adopción oficial del símbolo requirió la aprobación papal, que llegó junto con el reconocimiento de la orden en 1175. Alejandro III no solo bendijo la cruz en forma de espada, sino que estableció las normas para su uso. Debía bordarse en rojo sobre el manto blanco de los caballeros, sobre el corazón, recordando que la fe debía estar siempre en el centro de sus vidas. Los sargentos y escuderos podían llevar una versión simplificada en sus túnicas, mientras que los estandartes de guerra mostraban la cruz en grandes dimensiones, visible desde lejos, tanto para inspirar a los aliados como para sembrar el terror entre los enemigos. La efectividad psicológica del símbolo se demostró pronto en los campos de batalla de la Reconquista. Los cronistas musulmanes comenzaron a referirse a los caballeros de Santiago como los de la Cruz Roja, y su aparición en el horizonte se convirtió en presagio de derrota para los ejércitos islámicos. El símbolo trascendió su función militar para convertirse en una marca de calidad y protección. Los peregrinos buscaban alojarse en posadas que mostraran la Cruz de Santiago. Los comerciantes preferían las rutas protegidas por los caballeros de la Cruz Roja, y los pobladores de las fronteras respiraban tranquilos cuando veían flamear los estandartes santiaguistas. Lo que había comenzado como un simple distintivo religioso se había transformado en el símbolo del poder, la protección y la esperanza de la España cristiana. La Cruz de Santiago no era solo un emblema, era una promesa de que el apóstol guerrero seguía vigilando y protegiendo a sus hijos desde los cielos. Uclés, 1184. Pedro Fernández de Castro yace moribundo en su lecho, rodeado por los caballeros que una vez juraron seguirlo. Con voz débil, nombra a su sucesor y susurra sus últimas palabras: que Santiago os guíe siempre hacia la victoria. No sabe que está estableciendo una tradición de liderazgo que durará más de 3 siglos. Pedro Fernández de Castro, el primer maestre de la Orden de Santiago, era mucho más que un simple fundador. Era el arquitecto de una visión que transformaría la naturaleza de la Guerra Santa en España. Noble leonés, emparentado con la familia real, había participado en las campañas de Fernando II de León y conocía de primera mano tanto las glorias como las miserias de la Reconquista. Su genio consistió en comprender que la guerra contra el Islam no podía ganarse solo con victorias militares esporádicas, sino que requería una estrategia a largo plazo basada en la ocupación permanente del territorio, la protección de las comunicaciones y la creación de una estructura defensiva estable. Durante sus 14 años de maestrazgo, Pedro Fernández estableció los principios que gobernarían la orden durante siglos.
Creó el sistema de encomiendas que permitía financiar las operaciones militares mediante la explotación de tierras conquistadas. Organizó las primeras patrullas regulares del Camino de Santiago y, más importante aún, desarrolló la doctrina militar que combinaba la caballería pesada con la guerra de guerrillas, perfectamente adaptada al terreno montañoso de la península. Su muerte en 1184, durante una incursión contra posiciones musulmanas, lo convirtió en el primer mártir de la orden y estableció el precedente de que los maestres debían liderar desde el frente. La sucesión de Pedro Fernández marcó el inicio de una tradición democrática única entre las órdenes militares. El maestre era elegido por el Consejo de los 13, formado por los caballeros más veteranos de la orden. Este sistema evitó muchos de los conflictos dinásticos que plagaron otras instituciones medievales y aseguró que solo los más competentes llegaran al poder supremo. Sancho Fernández, segundo maestre, consolidó las conquistas de su predecesor y expandió la orden hacia Extremadura. Gonzalo Rodríguez, el tercero, fue quien dirigió la participación santiaguista en la decisiva batalla de las Navas de Tolosa en 1212, donde la Cruz Roja ondeó triunfante junto a los estandartes de todos los reinos cristianos unidos. Pero fue durante el maestrazgo de Pelayo Pérez Correa, los 242-275, cuando la orden alcanzó su primera época dorada. Este extraordinario líder, que gobernó durante más de 3 décadas, transformó a los caballeros de Santiago en la fuerza militar más poderosa de la península. Bajo su mando, la orden participó en la conquista del Valle del Guadalquivir, tomó importantes plazas como Medellín y Reina, y expandió su influencia hasta Portugal y el Reino de Aragón. Pelayo Pérez no era solo un guerrero, era un político astuto que supo navegar entre las rivalidades de los reinos cristianos, manteniendo la independencia de la orden mientras servía eficazmente a la causa común de la reconquista. La figura más controvertida y fascinante fue Álvaro de Luna, 1445-1453, el gran condestable de Castilla que también ocupó el maestrazgo de Santiago. Hombre de origen humilde que llegó a ser el personaje más poderoso del reino, Luna encarnó tanto las virtudes como los excesos del poder medieval. Su capacidad militar era indiscutible, derrotó a los infantes de Aragón, pacificó Castilla y fortaleció enormemente la orden. Pero su ambición desmedida y su enfrentamiento con la alta nobleza le costaron la vida. Su ejecución en 1453, ordenada por el rey Juan II, presionado por los nobles, marcó el final de la independencia política de los maestres y preparó el camino para la incorporación de la orden a la corona. Los maestres de Santiago no fueron solo líderes militares, fueron los artífices de una España unificada, hombres que con sus virtudes y defectos forjaron el destino de una nación. Sus nombres resuenan todavía en las piedras de los castillos que construyeron y en las batallas que ganaron para la cristiandad. Lisboa, 1172. Un barco con las velas marcadas por la Cruz Roja de Santiago atraca en el puerto. A bordo, caballeros castellanos y leoneses han venido a establecer la primera encomienda portuguesa de la orden. En pocas décadas, la Cruz de Santiago ondeará desde Galicia hasta el Algarve, desde los Pirineos hasta el norte de África. La expansión de la Orden de Santiago, más allá de sus fronteras originales, en León y Castilla, respondía tanto a necesidades estratégicas como a oportunidades políticas únicas del siglo XII. Los reinos ibéricos, inmersos en la Reconquista, necesitaban fuerzas militares especializadas que pudieran operar en diferentes teatros de guerra simultáneamente. La orden, con su estructura disciplinada y su experiencia en guerra de fronteras, se convirtió en el instrumento perfecto para esta expansión militar. Pero había algo más.
Los caballeros de Santiago habían demostrado una capacidad única para adaptarse a diferentes contextos políticos sin perder su identidad institucional. Portugal fue el primer objetivo de esta expansión. En 1172, apenas 2 años después de su fundación, los caballeros de Santiago establecieron su primera encomienda portuguesa en Alcácer do Sal, una plaza estratégica en la lucha contra los almohades. El rey Afonso Enríquez, fundador de Portugal, vio en la orden una oportunidad de fortalecer sus fronteras sin depender exclusivamente de sus propios recursos militares. A cambio de tierras y privilegios, los caballeros santiaguistas se comprometían a defender las conquistas portuguesas y a participar en las campañas hacia el sur. Esta alianza se reveló extraordinariamente fructífera. En 1217, los caballeros de Santiago participaron decisivamente en la conquista de Alcácer do Sal, abriendo el camino hacia el Algarve. La expansión hacia Aragón siguió un patrón similar, pero con características propias. Los reyes aragoneses, más interesados en la expansión mediterránea que en la reconquista peninsular, vieron en los santiaguistas una forma de asegurar sus fronteras terrestres mientras ellos se concentraban en sus ambiciones italianas y sicilianas. Las encomiendas aragonesas de la orden se establecieron principalmente en las zonas de frontera con Castilla y en los territorios reconquistados del Valle del Ebro. Aunque nunca alcanzaron la importancia de las posesiones castellano-leonesas, estas encomiendas proporcionaron a la orden recursos adicionales y una presencia estratégica en toda la península. Pero la verdadera sorpresa fue la expansión internacional de la orden. En Francia, los caballeros de Santiago establecieron encomiendas en Toulouse y otras ciudades del Languedoc, aprovechando las rutas de peregrinación jacobea que atravesaban territorio francés. Estas fundaciones servían múltiples propósitos. Proporcionaban descanso y protección a los peregrinos franceses que se dirigían a Compostela, generaban ingresos mediante donaciones y legados y mantenían vínculos políticos con la nobleza francesa. La presencia santiaguista en Francia demostró que la orden había trascendido sus orígenes hispánicos para convertirse en una institución europea. Italia representó el nivel más alto de esta expansión internacional. Las encomiendas italianas, establecidas principalmente en los estados pontificios, reflejaban el prestigio de la orden en la cristiandad europea. El Papa no solo había autorizado estas fundaciones, sino que las promovía activamente como ejemplo de la militancia cristiana efectiva. En Palestina, durante las cruzadas, contingentes de caballeros santiaguistas lucharon junto a los templarios y hospitalarios, llevando la Cruz Roja Española a Tierra Santa. Aunque estas presencias orientales fueron efímeras, consolidaron la reputación internacional de la orden y establecieron vínculos con otras órdenes militares que perdurarían durante siglos. Al final del siglo XIII, la Orden de Santiago controlaba 83 encomiendas distribuidas por toda la península ibérica y el sur de Francia, además de posesiones menores en Italia. Este imperio territorial no era solo una acumulación de propiedades, era una red integrada de fortalezas, hospitales, iglesias y centros económicos que funcionaba como un estado dentro del estado. Los maestres de Santiago podían movilizar recursos desde Portugal hasta Aragón, coordinar operaciones militares en múltiples frentes y ejercer una influencia política que rivalizaba con la de los propios reyes. La Cruz Roja había creado el primer imperio verdaderamente ibérico, anticipando en siglos la unificación política de España bajo los reyes católicos. Las Navas de Tolosa, 16 de julio de 1212. El sol abraza los campos de Jaén, mientras 3 reyes cristianos contemplan el inmenso ejército almohade desplegado ante ellos. En el flanco derecho, los caballeros de Santiago ajustan sus armaduras. La cruz roja que llevan sobre el pecho brillará pronto empapada en sangre enemiga.
Esta batalla no solo decidirá el destino de España, marcará el comienzo del fin del poder musulmán en la península. La participación de la Orden de Santiago en las grandes batallas de la Reconquista no se limitó a proporcionar soldados adicionales a los ejércitos reales. Los caballeros santiaguistas aportaron una disciplina, una cohesión y una experiencia militar que a menudo marcaron la diferencia entre la victoria y la derrota. Su entrenamiento constante, su conocimiento del terreno y su motivación religiosa los convertían en una fuerza de élite capaz de ejecutar maniobras complejas y mantener la formación incluso en las circunstancias más adversas. Más importante aún, su presencia en el campo de batalla servía como inspiración para las tropas regulares y como recordatorio visible de que Dios luchaba junto a los ejércitos cristianos. Las Navas de Tolosa representó el bautismo de fuego definitivo para la orden en una batalla de importancia histórica. Los caballeros santiaguistas, bajo el mando directo de su maestre, formaron parte del ejército conjunto de Alfonso Eto de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra. Su misión era específica: romper las líneas almohades en el momento decisivo, cuando la caballería cristiana lanzara su carga final. Cuando llegó ese momento, la Cruz Roja de Santiago se alzó entre las primeras en penetrar las defensas musulmanas. Los cronistas de la batalla describen cómo los caballeros santiaguistas, gritando «Santiago y cierra España», abrieron una brecha en el centro almohade que permitió la victoria decisiva. El botín capturado fue inmenso, y la parte correspondiente a la orden le permitió financiar su expansión posterior. Pero las Navas fue solo el comienzo. En la conquista del Valle del Guadalquivir, los caballeros de Santiago demostraron su capacidad para la guerra de asedio, complementando sus habilidades en batalla campal. La toma de Medellín en 1234 fue una operación magistral dirigida por el maestre Pelayo Pérez Correa, que combinó el asedio tradicional con incursiones de caballería que cortaron las líneas de suministro musulmanas. La fortaleza, considerada inexpugnable, cayó en 3 meses y su conquista abrió el camino hacia Extremadura. Los métodos desarrollados en Medellín se aplicaron posteriormente en decenas de asedios menores, consolidando la reputación de la orden como especialista en guerra de fortalezas. La expansión hacia el sur llevó a los caballeros santiaguistas a participar en campañas navales, una dimensión de la guerra que inicialmente les era ajena. La conquista del Algarve portugués requería el control de los puertos atlánticos, y la orden desarrolló rápidamente una capacidad naval que complementaba su poder terrestre. Los caballeros aprendieron a combatir desde galeras, a dirigir operaciones anfibias y a coordinar ataques terrestres con bombardeos navales. Esta versatilidad militar, que pocas órdenes poseían, los convirtió en un instrumento indispensable para los reyes ibéricos en sus campañas de reconquista. Quizás la campaña más audaz fue la expedición al norte de África, organizada por la Orden en alianza con Portugal. En 1249, una flota conjunta luso-santiaguista atacó las costas marroquíes, llevando la reconquista más allá de las fronteras peninsulares. Aunque estas incursiones no resultaron en conquistas permanentes, demostraron la capacidad de proyección de poder de la orden y su voluntad de llevar la guerra hasta el corazón del territorio enemigo. Los caballeros de Santiago habían aprendido que la mejor defensa del Camino de Santiago era atacar a sus enemigos en sus propias bases, impidiendo que organizaran incursiones contra territorio cristiano. Al finalizar el siglo XIII, la Orden de Santiago había participado en más de 50 batallas importantes y en centenares de escaramuzas menores. Sus estandartes habían ondeado victoriosos desde los Pirineos hasta el estrecho de Gibraltar,
y su cruz roja se había convertido en el símbolo de la victoria cristiana en la península. Pero más allá de las victorias militares, los caballeros santiaguistas habían contribuido a forjar algo más profundo, la idea de España como entidad política y cultural unificada. En cada batalla luchaban no solo por sus señores feudales o por sus intereses locales, sino por una causa superior que trascendía las fronteras regionales. La espada de Santiago había cortado las cadenas que ataban a España al pasado islámico y había abierto el camino hacia un futuro cristiano y unificado. Uclés, amanecer de 1250. Las campanas del convento llaman a maitines mientras los primeros rayos del sol iluminan las almenas de la fortaleza. En las celdas, los caballeros despiertan de un sueño ligero. Han dormido vestidos con las espadas al alcance de la mano. Son monjes, pero monjes que pueden ser llamados a la guerra en cualquier momento. Son guerreros, pero guerreros que deben rezar 7 veces al día. Esta es la paradoja viviente de la Orden de Santiago. La vida cotidiana en una encomienda santiaguista era un delicado equilibrio entre la contemplación religiosa y la preparación militar constante. El día comenzaba antes del alba, con el rezo de maitines en la capilla del convento. Los caballeros, vestidos con sus hábitos blancos marcados por la cruz roja, se reunían en el coro para entonar los salmos, mientras las velas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Pero incluso en estos momentos de mayor recogimiento espiritual, las espadas permanecían cerca, colgadas en las columnas de la capilla, recordando que estos hombres de Dios podían ser llamados al combate en cualquier instante. Después de los oficios religiosos matutinos, comenzaba la rutina militar que distinguía a los santiaguistas de los monjes tradicionales. En el patio de armas, bajo la supervisión de maestres de esgrima veteranos, los caballeros practicaban el manejo de la espada, la lanza y el arco. No era un entrenamiento ceremonial. Las técnicas que aprendían eran las mismas que utilizarían en los campos de batalla de la Reconquista. Los ejercicios incluían combates individuales, formaciones de caballería y simulacros de asedio, todo diseñado para mantener a los caballeros en perfecta forma física y mental. Los más jóvenes, llamados novicios guerreros, recibían instrucción especial de los veteranos, aprendiendo no solo las artes de la guerra, sino también los códigos de honor que regían la conducta santiaguista. La estructura social dentro de las encomiendas reflejaba la compleja naturaleza de la orden. En la cúspide estaban los caballeros profesos, hombres de origen noble que habían tomado los votos completos y podían aspirar a cargos de responsabilidad. Por debajo se encontraban los caballeros novatos, generalmente segundones de familias aristocráticas que buscaban en la orden una carrera militar respetable. Los clérigos constituían un grupo aparte. Eran los responsables de los servicios religiosos, de la educación de los novicios y de mantener las bibliotecas y scriptoriums donde se copiaban manuscritos y se redactaban las crónicas de la orden. Los sargentos, de origen no noble, formaban la infantería pesada y se encargaban de las tareas más peligrosas en los asedios y batallas. Pero quizás el aspecto más distintivo de la vida santiaguista era la presencia de las mujeres. A diferencia de otras órdenes militares estrictamente masculinas, Santiago había desarrollado una rama femenina, las canonesas de Santiago. Estas mujeres, generalmente viudas o solteras de la alta nobleza, se dedicaban al cuidado de peregrinos enfermos, a la administración de hospitales y a la gestión de las propiedades rurales de la orden. Las canonesas vivían en conventos separados, pero coordinados con las encomiendas masculinas, y su trabajo era fundamental para el funcionamiento de la red de hospederías que protegía a los peregrinos del Camino de Santiago. Su presencia humanizaba la dureza militar de la orden y proporcionaba un vínculo directo
con las comunidades civiles. El aspecto más controvertido de la vida santiaguista era la cuestión del matrimonio. Los caballeros casados, una peculiaridad única de esta orden, debían navegar entre sus obligaciones familiares y sus votos religiosos. Durante ciertos períodos del año, Adviento, Cuaresma, vísperas de grandes festividades, estos caballeros debían observar estricta castidad y residir en las encomiendas como si fueran célibes. Sus esposas, que debían ser cristianas de probada nobleza, vivían en residencias separadas, pero mantenían vínculos estrechos con la orden. Los hijos de estos matrimonios no heredaban automáticamente la condición de caballeros, pero recibían educación en las escuelas santiaguistas y tenían preferencia para ingresar en la orden cuando alcanzaban la mayoría de edad. Las comidas comunitarias en el refectorio eran momentos cruciales de cohesión social. Durante estos encuentros, que seguían el ritual monástico tradicional con lecturas religiosas y silencios contemplativos, se forjaban las alianzas y amistades que mantenían unida a la orden. Los caballeros veteranos transmitían a los jóvenes no solo conocimientos técnicos, sino también el espíritu santiaguista, esa mezcla única de devoción religiosa, orgullo militar y compromiso con la protección de los débiles que caracterizaba a la orden. Al caer la noche, después de vísperas y completas, los caballeros se retiraban a sus celdas austeras, pero siempre preparados para responder al toque de alarma que podía llamarlos a defender la cristiandad en cualquier momento de la oscuridad. Sahagún, 1280. Una mujer exhausta se apoya en su bastón de peregrino mientras contempla el hospital de Santiago que se alza ante ella. Ha caminado desde Francia. Ha visto morir a compañeros de camino por enfermedad y bandolerismo, pero ahora está a salvo. La cruz roja sobre la puerta le garantiza comida caliente, cama limpia y protección. No sabe que está experimentando una de las primeras formas de asistencia social organizada de la historia europea. La red de hospitales santiaguistas representaba mucho más que una obra de caridad medieval. Era un sistema revolucionario de asistencia social que anticipaba conceptos modernos de salud pública y protección ciudadana. Los 5 grandes hospitales de la Orden, estratégicamente ubicados en los puntos más peligrosos del Camino de Santiago, funcionaban como verdaderos centros médicos donde convergían los conocimientos más avanzados de la época. En estos establecimientos trabajaban no solo los clérigos santiaguistas, sino también médicos laicos, muchos de ellos formados en las universidades de Salamanca y Palencia, e incluso algunos médicos judíos y musulmanes cuya experiencia en medicina era reconocida y respetada. El Hospital de Santiago en León, considerado el más avanzado de su tiempo, disponía de salas separadas para hombres y mujeres, áreas específicas para enfermedades contagiosas, un quirófano rudimentario para cirugías menores y una farmacia donde se preparaban medicamentos según recetas que combinaban la tradición cristiana con conocimientos árabes y judíos. Los cronistas de la época describen con asombro cómo los peregrinos llegaban moribundos y salían completamente recuperados después de semanas de cuidados. Pero el hospital no solo atendía a peregrinos. Cualquier cristiano necesitado podía recibir asistencia gratuita, convirtiendo estos centros en los primeros hospitales públicos de la historia española. La revolución santiaguista en el campo de la repoblación fue igualmente innovadora. Cuando la orden recibía tierras en territorios recién conquistados, no se limitaba a explotarlas como latifundios tradicionales. Desarrollaba un sistema de colonización que combinaba eficiencia económica con justicia social. Los caballeros establecían aldeas planificadas donde distribuían parcelas a campesinos cristianos, tanto hispanos como francos, venidos del norte de los Pirineos. Estas comunidades
recibían fueros especiales que garantizaban derechos inexistentes en otros territorios feudales: libertad personal, herencia de tierras, participación en decisiones comunitarias y protección militar permanente. El modelo de repoblación santiaguista era tan exitoso que otros señores feudales comenzaron a imitarlo. Las aldeas fundadas por la orden se caracterizaban por su prosperidad económica y su estabilidad social. Los campesinos sabían que trabajaban no para un señor feudal caprichoso, sino para una institución religiosa comprometida con su bienestar. A cambio, proporcionaban no solo rentas agrícolas, sino también soldados para las milicias locales y servicios de mantenimiento para las fortificaciones. Este sistema creaba comunidades autosuficientes y prósperas que servían como modelo de desarrollo rural para toda la península. Pero quizás la contribución más duradera de la orden fue la creación de la primera red de comunicaciones eficiente de la España medieval. Los caminos santiaguistas no eran solo rutas de peregrinación, eran arterias comerciales protegidas que facilitaban el intercambio económico y cultural entre los diferentes reinos ibéricos. La orden construía y mantenía puentes, reparaba calzadas romanas abandonadas, establecía posadas seguras cada jornada de viaje y proporcionaba escolta armada a comerciantes y peregrinos. Este sistema de comunicaciones fue fundamental para la integración económica de la península y preparó el terreno para la futura unificación política. Los privilegios económicos otorgados por los reyes a la orden en reconocimiento de sus servicios crearon un modelo de desarrollo regional sin precedentes. La exención de impuestos en tierras conquistadas, el derecho a cobrar portazgos en puentes y caminos, y la autorización para explotar minas y salinas convirtieron a la orden en una potencia económica comparable a los propios reinos. Pero este poder económico se reinvertía constantemente en obras sociales, nuevos hospitales, escuelas para huérfanos, talleres artesanales que proporcionaban trabajo a viudas de guerra y fondos de emergencia para asistir a comunidades afectadas por sequías o ataques enemigos. Los cronistas contemporáneos reconocían que los territorios bajo administración santiaguista eran los más prósperos y seguros de la península. Los comerciantes buscaban activamente las rutas protegidas por la orden. Los artesanos se establecían preferentemente en ciudades santiaguistas y los campesinos abandonaban otros señoríos para asentarse en tierras de la Cruz Roja. La orden había demostrado que la eficiencia militar y la justicia social no eran incompatibles. Al contrario, se reforzaban mutuamente, creando comunidades prósperas capaces de defenderse y de contribuir eficazmente a la causa de la reconquista. Santiago no solo había enseñado a sus caballeros a combatir, les había enseñado a construir una sociedad mejor. Burgos, 1212. En las estancias reales, Alfonso Peito de Castilla recibe a una delegación especial antes de partir hacia la campaña de las Navas de Tolosa. No son embajadores de reinos extranjeros ni grandes nobles de su corte. Son los representantes de la Orden de Santiago y su apoyo es más valioso que el de muchos señores feudales. Con más de 400 caballeros y 1000 lanzas a su disposición, la orden se ha convertido en el árbitro del poder en los reinos cristianos. La transformación de la Orden de Santiago de protectora de peregrinos en actor político de primer nivel fue un proceso gradual pero inexorable que culminó en los siglos XIII y XIV. Los maestres santiaguistas habían comprendido que el poder militar sin influencia política era estéril, mientras que el poder político sin respaldo militar era frágil. Por ello, desarrollaron una estrategia sofisticada que les permitía intervenir en los grandes asuntos de Estado, manteniendo formalmente su independencia como orden religiosa. Esta habilidad política
convirtió a los maestres en consejeros indispensables de reyes y en árbitros de conflictos dinásticos. El secreto del éxito político santiaguista residía en su capacidad para mantenerse por encima de las rivalidades locales mientras servía los intereses superiores de la cristiandad. Cuando los reinos de León y Castilla se disputaban territorios fronterizos, la orden ofrecía sus servicios al bando que mejor garantizara la continuidad de la reconquista. Cuando surgían conflictos sucesorios, los santiaguistas apoyaban al candidato más comprometido con la lucha contra el Islam. Esta flexibilidad pragmática, lejos de debilitar su posición, la fortalecía. Todos los contendientes buscaban el apoyo de una fuerza militar tan poderosa y de una institución con tanto prestigio moral. La riqueza económica de la orden proporcionaba la base material de su influencia política. A mediados del siglo XIII, los ingresos anuales santiaguistas se estimaban en más de 60.000 ducados, una cifra que rivalizaba con los presupuestos de algunos reinos menores. Esta riqueza no procedía solo de las rentas agrícolas. La orden controlaba minas de plata en Extremadura, salinas en la costa atlántica, talleres textiles en las ciudades y cobraba portazgos en los principales caminos comerciales de la península. Más importante aún, sus tesorerías podían proporcionar préstamos urgentes a reyes en dificultades financieras, convirtiendo a los maestres en banqueros de la realeza. La diplomacia santiaguista se extendía más allá de las fronteras peninsulares. Los caballeros de Santiago mantenían embajadas permanentes en Roma, París y las principales ciudades italianas, tejiendo una red de contactos que proporcionaba información valiosa sobre las intenciones de potencias extranjeras. Cuando el Papa convocaba cruzadas, los santiaguistas servían como intermediarios entre la Santa Sede y los reinos ibéricos. Cuando Francia amenazaba con intervenir en asuntos peninsulares, la orden utilizaba sus contactos en la corte parisina para desactivar tensiones. Esta capacidad diplomática convertía a los maestres en ministros de asuntos exteriores extraoficiales de los reinos cristianos. El momento de máxima influencia política llegó durante el maestrazgo de Álvaro de Luna, quien combinó su posición en la orden con el cargo de condestable de Castilla. Luna, hombre de origen humilde, pero de extraordinario talento político, logró lo que parecía imposible: convertirse en el verdadero gobernante de Castilla, mientras Juan II reinaba nominalmente. Durante casi 2 décadas, todas las decisiones importantes del reino pasaban por sus manos. Reorganizó el ejército real, modernizó la administración, fortaleció las finanzas públicas y derrotó militarmente a los grandes nobles que desafiaban la autoridad real. Pero el poder absoluto de Luna también reveló los límites del poder santiaguista. Su estilo autoritario y su origen no aristocrático generaron una oposición creciente entre la alta nobleza, que veía amenazados sus privilegios tradicionales. Su alianza con conversos judíos para modernizar la administración real desató sospechas sobre su ortodoxia religiosa. Su acumulación de títulos y riquezas creó resentimientos incluso dentro de la propia orden. Cuando Juan II, presionado por los nobles y por su segunda esposa, Isabel de Portugal, ordenó su arresto y ejecución en 1453, quedó claro que la orden había llegado demasiado lejos en su búsqueda del poder político. La caída de Álvaro de Luna marcó el final de la edad dorada de la influencia política santiaguista. Los reyes católicos, que llegaron al poder 2 décadas después, habían aprendido la lección: ninguna institución podía acumular tanto poder que rivalizara con la autoridad real. La futura incorporación del maestrazgo a la corona no sería solo una medida administrativa, sería la respuesta definitiva al desafío que la Orden de Santiago había planteado al poder monárquico.
Los caballeros de la Cruz Roja habían demostrado que podían ganar batallas, construir hospitales, repoblar territorios y gobernar reinos. Pero también habían demostrado que en el juego del poder absoluto solo puede haber un ganador: la corona. Granada, 2 de enero de 1492. Boabdil, el último rey nazarí, entrega las llaves de la ciudad a los reyes católicos mientras los estandartes cristianos ondean sobre la Alhambra. Entre las banderas victoriosas flamea la Cruz Roja de Santiago, testigo del momento más glorioso de la historia española. Pero para los caballeros de la Orden, esta victoria suprema encierra una terrible paradoja. Han cumplido su misión fundamental y al hacerlo han perdido su razón de existir. La conquista de Granada representó el triunfo definitivo de un proyecto que había durado 8 siglos, pero también planteó una crisis existencial sin precedentes para la Orden de Santiago. Durante más de 3 siglos, los caballeros habían definido su identidad en función de la lucha contra el Islam peninsular. Sus estructuras organizativas, sus métodos de financiación, su sistema de reclutamiento, incluso su espiritualidad, estaban diseñados para una guerra permanente contra un enemigo claramente identificado. Con la caída del reino nazarí, ese enemigo había desaparecido y con él la justificación fundamental de la existencia de una orden militar en territorio español. Los síntomas de esta crisis ya eran visibles antes de 1492. Durante las últimas décadas del siglo XV, el reino de Granada había perdido gran parte de su capacidad ofensiva y se había convertido en un estado tributario de Castilla. Las grandes cabalgadas musulmanas que antaño aterrorizaban las fronteras cristianas eran ya un recuerdo del pasado. Los caballeros de Santiago se encontraban cada vez más dedicados a tareas administrativas, a la gestión de sus vastas propiedades rurales y a disputas jurisdiccionales con otras instituciones. La gloriosa carga de caballería que había decidido batallas como las Navas de Tolosa se había transformado en rutinarias patrullas de fronteras pacificadas. La respuesta inicial de la Orden fue buscar nuevos enemigos que justificaran su existencia militar. Los caballeros veteranos hablaban con nostalgia de los tiempos heroicos, cuando cada amanecer podía traer una batalla decisiva. Algunos proponían una cruzada en el norte de África para continuar la reconquista más allá del estrecho de Gibraltar. Otros sugerían participar en las guerras italianas que comenzaban a definir el equilibrio europeo. Los más visionarios hablaban de las oportunidades que se abrían en las Indias, recién descubiertas por Colón. Pero todas estas alternativas requerían la autorización real, y los reyes católicos tenían planes muy diferentes para el futuro de las órdenes militares. Fernando e Isabel habían observado con creciente preocupación el poder acumulado por las órdenes militares durante la Reconquista. La Orden de Santiago, en particular, controlaba territorios que equivalían a un reino independiente, disponía de recursos económicos que rivalizaban con los de la corona y mantenía una fuerza militar que podía inclinar la balanza en cualquier conflicto interno. Los monarcas comprendían que la construcción de un Estado moderno exigía la centralización del poder militar y la eliminación de centros de autoridad independientes. La finalización de la Reconquista les proporcionaba la oportunidad perfecta para abordar este desafío. La primera medida fue sutil, pero decisiva. La corona comenzó a influir sistemáticamente en las elecciones de los maestres. El tradicional Consejo de los 13, que durante siglos había elegido democráticamente a los líderes santiaguistas, se encontró sometido a presiones crecientes para elegir candidatos afines a los intereses reales. Cuando los caballeros resistían estas presiones,
aparecían misteriosamente disputas sobre la validez de las elecciones, recursos legales que retrasaban las tomas de posesión y mediaciones reales que siempre favorecían al candidato preferido por la corona. La independencia política de la orden se erosionaba gradualmente sin rupturas dramáticas que pudieran justificar una resistencia abierta. Simultáneamente, la corona comenzó a redefinir las funciones de la orden en el nuevo contexto político. Los caballeros de Santiago fueron gradualmente excluidos de las funciones militares activas y reorientados hacia tareas ceremoniales y administrativas. Sus fortalezas fueron incorporadas al sistema defensivo real, sus tropas fueron integradas en el ejército regular y sus funciones de patrulla y vigilancia fueron transferidas a nuevos cuerpos de guardias reales. La Cruz Roja de Santiago seguía siendo respetada y honrada, pero ya no representaba una fuerza militar independiente capaz de influir en el equilibrio de poder peninsular. La transformación fue tan gradual que muchos caballeros no percibieron inmediatamente su alcance. Seguían celebrando sus rituales tradicionales, mantenían sus propiedades rurales y conservaban sus privilegios honoríficos. Pero la sustancia del poder santiaguista se había evaporado. Cuando finalmente comprendieron lo que había sucedido, ya era demasiado tarde para resistir. Los reyes católicos habían logrado su objetivo: neutralizar el poder de las órdenes militares sin generar conflictos que pudieran debilitar la monarquía. La Orden de Santiago entraba en una nueva época de su historia, pero ya no como protagonista del destino español, sino como espectadora privilegiada de una historia que otros escribirían. Roma, 1523. En las estancias vaticanas, el Papa Adriano VI, último pontífice no italiano, firma una bula que cambiará para siempre el destino de las órdenes militares españolas. Con su firma, incorpora permanentemente el maestrazgo de Santiago a la corona española. En España, Carlos V recibe la noticia con satisfacción. Ha completado la obra iniciada por sus abuelos, los reyes católicos. La Orden de Santiago, después de más de 3 siglos de existencia independiente, se convierte oficialmente en un instrumento del poder real. El proceso que culminó con la incorporación del maestrazgo a la corona había comenzado 3 décadas antes, con una estratagema política de Fernando el Católico que revelaba su genio maquiavélico. En 1499, tras la muerte del maestre Alonso de Cárdenas, Fernando había solicitado al Papa Alejandro VI que le concediera temporalmente la administración del maestrazgo para reorganizar la orden después de los desórdenes de la guerra contra Granada. Esta medida, presentada como temporal y excepcional, se convirtió en permanente cuando ningún papa posterior se atrevió a contradecir al rey más poderoso de Europa. Fernando había logrado el control de facto de la orden sin generar resistencias significativas. La resistencia inicial de los caballeros santiaguistas fue más simbólica que efectiva. Algunos veteranos recordaban los tiempos en que los maestres podían desafiar a los reyes y salir victoriosos, pero la nueva generación de caballeros había crecido en un ambiente donde la autoridad real era incuestionable. Además, la corona supo endulzar la píldora. Mantuvo todos los privilegios honoríficos de la orden, respetó sus propiedades y rentas y continuó nombrando caballeros entre la alta nobleza española. Los santiaguistas conservaban su prestigio social y sus beneficios económicos, pero habían perdido su independencia política y militar. La formalización jurídica de esta situación llegó con Carlos V, quien entendía que su vasto imperio requería instituciones completamente subordinadas a la autoridad imperial. El emperador había heredado un mosaico de territorios con tradiciones políticas diferentes y necesitaba uniformizar los mecanismos de control. Las órdenes militares,
con sus tradiciones democráticas internas y sus vínculos directos con Roma, representaban anacronismos peligrosos en un sistema que tendía hacia el absolutismo monárquico. La incorporación definitiva del maestrazgo no era solo una medida administrativa, era parte de un proyecto político más amplio de centralización del poder. El Papa Adriano VI, flamenco de origen y por tanto sensible a los intereses de Carlos V, comprendía las razones del emperador, pero también era consciente de las implicaciones eclesiásticas de su decisión. Al incorporar el maestrazgo a la corona, la Santa Sede renunciaba a una parte de su influencia sobre una de las órdenes militares más poderosas de la cristiandad. Sin embargo, las circunstancias políticas de la época no dejaban alternativas viables. Carlos V controlaba Italia, amenazaba los estados pontificios y tenía en sus manos el destino de la reforma religiosa en Alemania. Negar la incorporación habría significado enfrentarse al emperador en el momento más delicado de la historia pontificia. La bula Dum Intra del 4 de mayo de 1523 establecía que el rey de España sería a perpetuidad administrador apostólico de las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara. Esta fórmula jurídica era elegante. Formalmente, las órdenes mantenían su carácter religioso y su dependencia de Roma, pero en la práctica, el rey ejercía todas las prerrogativas de un maestre supremo. Carlos V podía nombrar y destituir a los comandadores, redistribuir las encomiendas, reformar los estatutos y utilizar los recursos económicos de las órdenes para financiar la política imperial. La independencia santiaguista había llegado a su fin. Para gestionar este nuevo sistema, Carlos V creó el Consejo de las Órdenes, un organismo real que centralizaba la administración de Santiago, Calatrava y Alcántara. Este consejo, compuesto por letrados de confianza del emperador, se encargaba de supervisar las actividades de las órdenes, resolver disputas internas, autorizar gastos importantes y asegurar que los recursos santiaguistas sirvieran eficazmente a los intereses de la monarquía. Los antiguos consejos democráticos de las órdenes quedaron reducidos a órganos consultivos sin poder de decisión real. La transformación de la Orden de Santiago de institución independiente en apéndice de la corona no fue traumática, porque se produjo gradualmente y porque los caballeros conservaron sus privilegios sociales y económicos. Muchos santiaguistas, especialmente los más jóvenes, incluso vieron ventajas en el nuevo sistema. Sus carreras militares y administrativas podían desarrollarse ahora en el marco del vasto imperio español, desde Flandes hasta las Indias. La Cruz Roja de Santiago comenzó a verse en los tercios de Italia, en las galeras del Mediterráneo y en las expediciones conquistadoras del Nuevo Mundo. Pero algo fundamental se había perdido para siempre: el espíritu de independencia y democracia interna que había caracterizado a la orden durante sus primeros siglos. Los caballeros de Santiago ya no elegían a sus líderes, ya no debatían libremente sobre la política de la institución, ya no podían desafiar las decisiones que consideraran injustas. Se habían convertido en funcionarios de una monarquía absoluta, distinguidos y privilegiados, pero funcionarios al fin. La Cruz de Santiago seguía siendo un símbolo de honor y prestigio, pero ya no representaba una alternativa al poder real. Se había convertido en uno de sus instrumentos más refinados.